¿Hay alguna diferencia entre dolor y sufrimiento? El dolor es más bien algo físico. Compartimos con el resto de los seres vivos que perciben dolor, que son los animales, ¿verdad? El percibir dolor, sabemos que es una cuestión fisiológica, de terminación nerviosa, etcétera, y es para lo que hay analgésicos. El sufrimiento es mucho más interior. Puede haber personas que no les duela, pero sufren, y personas que tienen dolor y no sufren, ¿no? El dolor el sufrimiento es, por primero, exclusivo del ser humano. Solo el ser humano sufre. Y el sufrimiento es connatural a la existencia del ser humano. El mundo hedonista nos ha querido plantear que podemos desterrar el sufrimiento en nuestra vida, lo cual no es cierto. El sufrimiento es connatural al ser humano. Todos en este auditorio hemos sufrido de alguna manera o de otra. La experiencia de sufrimiento es muy personal, pero todos hemos sufrido. ¿Y dónde radica la verdadera libertad? La verdadera libertad no radica en escoger si quiero sufrir o no quiero sufrir. La verdadera libertad radica en cómo aceptas eso que te toca vivir. A veces pensamos que la libertad en un sentido de libertinaje es escoger lo que yo quiero. Yo no tengo ningún paciente genético, ni ningunos papás con un niñito con un problema genético que escogieron que su hijito estuviera así. De mis chiquitos con distrofia muscular de Duchenne, de mis grandotes, de mis jóvenes, no conozco ninguno que los papás digan yo escogí que tuviera esto para sufrir. Les tocó. ¿Y en qué radica la verdadera libertad? En vivir ese sufrimiento, aceptándolo o renegando toda la vida. Ahí se clasifican mis dos tipos de pacientes. Al que le puede interesar, a mí me sirvió muchísimo para mi consulta de genética, que es una especialidad bastante difícil porque no curamos nada, damos malas noticias y hay mucho sufrimiento alrededor de los padecimientos de genética. Síndrome de Down es lo más light que veo. Y me cambió esta perspectiva cuando entendí que hay que ayudar a los pacientes a cambiar el por qué al para qué. Es muy humano que cuando alguien sufre, la primera pregunta que aflora es un ¿por qué? ¿Por qué a mí, si soy bueno? ¿Por qué a mi hijo y no al del al lado que es el borracho? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cuando alguien se queda en el terreno del por qué en el sufrimiento, es muy fácil que pida una eutanasia. Todos los casos bandera de eutanasia en los distintos países, por ejemplo, en Giorgio Welby en Italia, es una persona que se quedó cuadripléjica, toda su vida renegó de haberse quedado cuadripléjico, se quedó atorado en el por qué, hasta que dijo, ¿por qué tengo que seguir sufriendo? A mí ya eutanásienme. Y junto a él hay un caso de Luis de Moya, que es un sacerdote que se queda cuadripléjico hace 20 años por un accidente de tráfico. Tiene 3 sitios de internet, es bien interesante, luisdemoya.org, Fluvium y Muerte Digna, ¿verdad? Él contesta preguntas y manda sus boletines y todo es a través de un dispositivo en su boca, que es lo único que puede mover, ¿verdad? Y el diario despierta con ilusión y se dedica a la pastoral universitaria, ¿no? Atiende sus sitios de internet, etc. ¿Sí? ¿Cuál es la gran diferencia entre Pier Giorgio y el padre Luis de Moya? El padre Luis de Moya cambió la pregunta a un ¿para qué? ¿Para qué estoy así? Y no se queda atorado en el por qué. Y entonces tiene tanto que ayudar y servir a los demás, que no se queda ensacado en su por qué, sino pasa a un para qué. Entonces
Entonces, uno de los grandes retos de los médicos es en esta área, sí hay que hacer mucho en el manejo del dolor, ya hablamos de él, pero también podemos hacer mucho en el área del sufrimiento. Podemos, dicho de otra manera, ayudar que nuestros pacientes tengan un sentido de ese sufrimiento. Es decir, que cambien la pregunta de un por qué a un para qué. Y puede ser algo tan sencillo, ¿no? Los Juegos Paralímpicos. El que se quedó parapléjico tiene un para qué llegar al 2018 porque va a jugar los nuevos Juegos Olímpicos, Paralímpicos con su silla de ruedas. O sea, tiene un para qué llegar a esa fecha, para qué entrenar diariamente. Entonces es muy importante ayudar no solamente en el manejo del dolor, sino en el manejo del sentido del sufrimiento. Otra cosa también muy humana en este tema es, por principio ético, para que alguien no sufra, ¿yo le puedo mentir sobre lo que tiene? No, porque mentir está mal. Y aunque sea una mentira blanca y piadosa, buscando su bien, sigue siendo mentir. Pero además, déjenme decirles que el mentirle a un paciente no ayuda. Podemos siempre dar una verdad progresiva. No tiene que ser una verdad cruda de la A a la Z, ¿no? Pero fíjense cómo en los países europeos, sobre todo muy secularizados, la gente vive muy sola. Entonces realmente un paciente puede pedir eutanasia porque está solo ahí internado. Es más, el vecino avisó que se había caído, lo recogió en la ambulancia, nadie lo va a ver, nadie pregunta por él. Entonces, por su soledad se encuentra deprimido. Pero en México, en donde todo es muy acompañado, un paciente en estas condiciones lo puede estar viviendo solo, ¿no? Ustedes llegan al aeropuerto a otro lugar y a mí en varias conferencias me dice, ahí está su número de reservación, solita voy por mi coche, me subo a mi coche, llego al hotel y al día siguiente a la dirección donde voy a dar mi plática. Ni quien te pele. Pero llegas a México y hasta el perico te va a recibir. Aparentemente todo es muy acompañado. Igual es el área médica. Entonces, ¿qué han tenido que hacer los hospitales? Mi hija se acaba de atender en un hospital médica de un bebé y nos daban 2 pases, igual que en el seguro, porque si no aquello era una romería, ¿no? Pero imagínense la escena, ¿no? Entonces, paso yo a visita en el IMSS, me encuentro un paciente con 5 alrededor de su cama cuando solo tienen 2 pases. Ay, señor Pedro, pues qué bien acompañado está. Sí, sabe que sale uno y le pasa el pase o sacamos una fotocopia igualita y entonces entramos. Pues qué bien acompañado. Pero no, doctora, todo mi pueblo está aquí. Y entonces asoma uno por la ventana y afuera. San Juan Tololucan, te acompaña mi Pedro. Ahí está toda su gente, ¿no? Y en un hospital privado, bueno, en el español hacían hasta paella en la regadera. Era una romería los cuartos. Pero llega el doctor, imagínense la escena, y entonces sí se sale todos los que están con él, ¿verdad? Dejan a la enfermera, y el abuelito escucha en el pasillo los sollozos, ¿no? No alcanza a oír qué dice. No, dice, las cosas están feas. El abuelito se siente de la patada. Cada vez se ve más flaquito. Por fin entra la nieta que todavía se está secando la lágrima y el abuelito le dice, mijita, ¿estoy muy grave? No, abuelito, si ya nos vamos a ir pronto. ¿Tengo cáncer? No, abuelito. Entonces el abuelito tiene todo menos retraso mental. Y el abuelito, ¿qué dice? Seguro estoy fatal, pero si les digo que yo ya lo sé, los voy a preocupar. Mejor me hago como que no sé. Entonces está muy acompañado, todo el pueblo allá afuera, los 5 de acá de la cama, pero está solo, porque no puede platicar, no puede preguntar cuánto tiempo le queda, no puede platicar cuestiones profundas con sus amigos y su familia, porque se supone que él no sabe. Y entonces, ¿cómo está viviendo esta cuestión tan dura? Solo, aunque aparentemente está muy acompañado. Entonces, los médicos tenemos que tener el arte de ayudar y convencer a la familia que hay que decir la verdad, porque es muy latino y muy mexicano, mejor no le digas, ¿no? Entonces el pobre no puede vivir acompañado todos estos momentos que estamos hablando. Entonces ahí entra la parte de arte, pues decirle, oigan, yo creo que es importante que su papá lo sepa. Tampoco tenemos que deshumanizar la medicina, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos, sientan al niño de 5 años con cáncer y el doctor le lee de la A a la Z, porque si no le dice todo, después va a demandar que nunca le dijo. Entonces se deshumanizó la medicina.
Entonces, si el abuelito pregunta, ¿tengo cáncer? Sí, abuelito. Si ya no necesita saber nada, pues ya no le doy más. Oye, ¿y crees que algún día voy a regresar a mi casa? Pues se lo regresaré. Si necesita saber hasta la Z para quedarse tranquilos, pues le digo hasta la Z, de manera progresiva. Entonces, una cuestión muy importante, no solamente porque es una cuestión ética, hay que hablar con la verdad, por más que esta verdad sea dura, incluso en los niños. Los niños son los que más fácilmente se preparan, ¿no? A lo mejor no te han explicado todo, pero pues ya están dibujando, ¿no?, una nubecita y ellos están en el cielo con el angelito, ¿no? Se van preparando, ¿sí? Entonces, esta era otra cosa que decía, lo del sentido del sufrimiento. Si a alguien le interesa, ahora que seguimos muy entusiasmados con Juan Pablo II, a mí un documento que cambió totalmente la manera de dar esas malas noticias y de dar un sentido a estas cuestiones tan duras que viven los que tienen padecimientos genéticos o hijitos con padecimientos genéticos, fue una carta apostólica de Juan Pablo II que se llama El sentido del sufrimiento humano, que es Salvifici Doloris, ¿sí? Todos los que pasemos por un sufrimiento agudo hay que hacerlo. Y parte de esto es enseñarnos todos a sufrir y que podemos dar un sentido al sufrimiento desde sufrimientos chiquititos, ¿verdad? Hoy en este ambiente hedonista, mi querubín trae una pantalla de tele en la camioneta, trae un Servivar y trae todo tipo de bebidas, no se vaya a morir de sed, ¿verdad? Y si el querubín no tiene chaparrita de naranja y es lo que quiere, la mamá se cruza todo el periférico en el primer Oxxo a comprarle el querubín, no se vaya a morir de sed, ¿verdad? Nadie se ha muerto de sed porque espere media hora a llegar a donde va. Entonces hoy estamos muy acostumbrados a tomarnos un analgésico ante cualquier dolor. No podemos ni siquiera decir, bueno, este dolor lo voy a ofrecer por alguien que tiene un dolor que no se lo pueden quitar, para darle un sentido al sufrimiento. Entonces, cuando uno cambia esta parte, ¿sí?, se pide menos eutanasia porque la pregunta se cambia de un por qué a un para qué. Acuérdense, ustedes no son tecnócratas y aplicadores de ciencia. Ustedes son médicos, ¿sí?, que les ayuda la ciencia, la técnica, pero también son unos grandes artistas. Ustedes pueden hacer mucho bien en estos momentos, pueden ayudar a acompañar. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a la última parte, que es el juicio de proporcionalidad. Entonces, ¿qué puedo negociar en estos momentos difíciles? Vuelvo a insistir. Estas 4 cosas jamás son negociables. Nadie me puede pedir que no se las haga. Nadie, ni mi abuelita. Estoy obligado a hacerlo. Pero todo lo que no está ahí, que es un montón de medicina, puedo negociarlo. Es decir, puedo someterlo a un juicio de proporcionalidad, que es muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, fuera de esto, todo lo demás lo puedo someter a un juicio de proporcionalidad. ¿Qué cosa es un juicio de proporcionalidad? La que sigue. Es preguntarme simple y llanamente, ¿cuánto vale la pena hacer tal o cual medida? ¿Vale la pena la quimio? ¿Vale la pena el antibiótico? ¿Vale la pena la cirugía? ¿Vale la pena el trasplante? Todo lo que no son las otras 4 cosas puede quedar en la pregunta ¿vale la pena? Antes, en la literatura médica y ética se hablaba de ordinario y extraordinario. Pero se dieron cuenta que son términos subjetivos, y acuérdense que la ética tiene que ser lo más objetivo posible. Por ejemplo, un trasplante de riñón, ¿ustedes lo consideran ordinario o extraordinario? ¿Por qué extraordinario? No es algo que se haga cotidianamente. No es algo que se haga cotidianamente. Hay hospitales donde hacen miles de trasplantes al año. Pero bueno, en el mío no, entonces en el mío sí es extraordinario. Entonces depende de cuál hospital estemos hablando, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje de que un trasplante renal sea exitoso? ¿Es alto o bajo? Alto es arriba del 90%, porque hoy tenemos mucha posibilidad de estudiarlos, histocompatibilidad, los inmunosupresores. Entonces ya es algo bastante ordinario, en general sí pegan los trasplantes de riñón, ¿sí?
Antes, en los 60, pues sí era algo extraordinario, entonces ya cambió su objetivo. Y fíjense ustedes cómo el término ordinario y extraordinario es para una medida para todos. Entonces se cambió el término por proporcionado y desproporcionado. Entonces hoy hablamos de medidas proporcionadas y medidas desproporcionadas. Y no es en sí una medida para todos, es esta medida en concreto para este paciente. ¿Cuáles son las preguntas base que tiene que tener? ¿Cuánto es el beneficio con respecto al costo de lo que yo estoy ofreciendo? Es decir, preguntarle al médico, o les preguntarán a ustedes lo resolverán, ¿cuánto vale la pena hacerle esta medida que no es ninguna de las 4 cosas? Si el beneficio es mayor que el costo, no me estoy refiriendo en ningún momento a elementos económicos, ¿sí? Porque a veces pasa. Doctor, es que tenemos tanto dinero que tenemos que hacer todo a la abuelita. No necesariamente todo le implica un bien. Es que no tenemos dinero con qué hacerla. Bueno, pues si vemos que hay que hacerlo, tendremos que ver cómo le hacemos para los recursos, ¿sí? Sabiendo que lo imposible nadie está obligado éticamente, ¿sí? Bien. Entonces, si el beneficio es mayor que el costo de esta medida sería proporcionada o desproporcionada. Si el beneficio es mayor que el costo. Proporcionada, ¿no? De hacerle esta quimio, esperamos que el tumor reduzca de manera importante, ¿no? Que mejore, que regrese a su actividad ordinaria y pues después tendrá que estar teniendo un check-up cada X tiempo, ¿no? Entonces, efectivamente tiene un costo, ¿no? De náusea, vómito, que se le va a caer el pelo, que implica estarlo internando, pero objetivamente el beneficio que yo voy a obtener es mayor. Entonces digo, esta medida para este paciente en esta situación es claramente proporcionada. Cuando una medida es proporcionada, sin importar a cuál me estoy refiriendo, por consecuencia, esta medida proporcionada se vuelve obligatoria. Estoy obligado a hacer esta medida. Y si no la hago, ¿esto va a corresponder a qué? ¿A una eutanasia o una no distanasia? Si no hago una medida que sí estoy obligado a hacer. Una eutanasia pasiva por no hacer. ¿Queda claro? Si el bien es mayor que el costo, esta medida en concreto es proporcionada, estoy obligado a hacerlo, y no hacerla implica una eutanasia pasiva. Si al contrario es mucho más costosa que benéfica esta medida, ¿no? Me acuerdo que tuve una paciente con una leucemia más o menos fulminante, pues como de 80 años, y convencieron a la familia de una quimio suave, ¿no? Entonces la escena era doña Conchita, tras un vidrio, ¿verdad? Vomita y vomita, la hija se metió porque era médico y no había quien la atendiera, y estaba su amiga, la señora Raquel, que le hacía así a la señora Conchita, ¿no? Y la señora Conchita, entre vomitada y vomitada, le hacía a su amiga. Yo nada más hablaba con la señora Raquel, la señora Conchita no podía platicar con ella. Y entonces la señora Raquel me decía, es que si yo pudiera entrar, porque yo no estuve aquí cuando se enfermó, y decirle cuánto la quiero y ayudarla y no sé qué. Y entonces cuando yo le pregunté al doctor, a ver, dígame usted, ¿cuál va a ser el premio de mantenerla así 2 semanas? Ah, pues mire, si sobrevive la quimio, la dejamos de descansar 3 semanas. Y si sobrevive esas 3 semanas, pues la metemos a otras 2 semanas aquí. Y bueno, ¿y cuál es el premio de las segundas? De que vuelva a estar así o peor. Ah, pues otra vez que si lo sobrevive, damos 3 semanas y entonces le damos un tercer episodio. Entonces, total, la sumatoria era que la lográbamos que sobreviviera 2 meses más. Pero otra vez, ¿a costo de qué? De que vomitara todo el tiempo, que su amiga esté afuera y ella adentro, ¿no?
Entonces, objetivamente ahí es cuando vemos una medida desproporcionada. El costo para el paciente, no económico, sino en sufrimiento, es muchísimo mayor que el bien. ¿Sí? Esta medida es desproporcionada, ¿estoy obligada a hacerla o no? No estoy obligado a hacerla. Y si no la hago, ¿a qué corresponde? A no distanasiar, claro. Y sería totalmente correcto no hacerlo. Esto sería incorrecto si no lo hago. Esto es totalmente correcto porque la medida es totalmente desproporcionada, ¿sí? En el tema de la proporcionalidad, es el único caso en ética médica que yo conozco donde sí hay que entrar a un elemento subjetivo. ¿Acuerdan que les dije, cuando nos metemos al área subjetiva del sentimiento y no sé qué, ya nos metimos al relativismo ético? Pero en esta área sí. ¿Por qué tenemos que entrar la que sigue a un elemento subjetivo? El elemento objetivo lo discuto con los médicos, ¿sí? Con los expertos. Le digo, a ver, ¿cuál va a ser el premio de que le drenemos el hematoma abajo? ¿Cuál va a ser el premio de que le hagamos, no? Y veo subobjetivamente esto. ¿Cuál ha sido la experiencia de la literatura que hagamos? Pero aquí sí hay un elemento subjetivo. Primer lugar, solo el paciente sabe cuánto sufre. Y solo el paciente sabe para qué quiere llegar a mañana, su sentido de vida. Hay ocasiones en que objetivamente dices, este cuate, o sea, le quedan meses, por más que le hagamos. Pero la persona te dice, oye, mis hijos están muy chiquitos, yo quiero echarle todas las ganas a ver si sobrevive. Bueno, subjetivamente tiene una razón por la cual quiere echarle todas las ganas. Pues adelante, vamos, ¿sí? Casi siempre van muy de la mano. Cuando tienes un paciente muy grave que objetivamente ya no hay más que ofrecerle, que cambie su pronóstico de manera objetiva, no nada más que prolongue, casi siempre de la mano el paciente te expresa, doctorcita, yo ya estoy lista cuando Dios me quiera recoger. O con algunas otras palabras. Van muy de la mano, ¿no? Y entonces uno puede quedar tranquilo, uno dice, objetivamente ya no hay mucho más que ofrecerle. Y subjetivamente está de acuerdo conmigo, ¿sí? Ahora vamos a poner 3 ejemplos. Lo vamos a hacer con el ventilador, lo podríamos hacer con la reanimación, lo podemos hacer con un antibiótico, con cualquier cosa que no sean las 4 cosas del marco de oro, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo de cuando el ventilador es proporcionado y estoy obligado. Podemos poner otro ejemplo de cuando el ventilador es desproporcionado y puedo no ponerlo. Estoy bien despierta, aunque ya llevo muchas horas de clase. No estamos obligados en ciertas ocasiones a poner un ventilador. Y puede haber casos, y estoy más en estado de alerta, donde pudiéramos retirar un ventilador, ¿sí? Bien, nos vamos a poner los ejemplos. Tengo una paciente con un cáncer totalmente en fase terminal, ¿no? Que empieza a ser una insuficiencia respiratoria. Y probablemente va a caer en paro respiratorio. Ya es bien conocido, no hay nada que ofrecerle. Si yo lo pusiera en un ventilador, ¿esto sería proporcionado o desproporcionado? Desproporcionado, ¿no? Ya no tengo más que ofrecerle. Es decir, poner en un ventilador no le va a mejorar objetivamente de su enfermedad, solamente va a prolongar su agonía. Tranquilamente veo que es desproporcionado, no estoy obligado, y si no lo pongo en el ventilador, ¿yo mato a la paciente o la paciente se muere de su patología? La paciente se muere de su patología, tranquilos, yo no la maté, simplemente no la distancié, si no prolongué una agonía. Puedo estarme refiriendo a una reanimación cardiovascular, puedo estar refiriéndome a N cosas, ¿sí? Lo único que no puedo dejarle de hacer son los 4 cuidados ordinarios, ¿sí? Caso 2,
Tengo un paciente que tiene un traumatismo a tórax, choca, no tiene bolsa el volante, volantazo. ¿Qué patología, mis queridos traumatólogos, ahora se ponen la cachucha de traumatólogos, requeriría de intubar a un paciente y ponerlo en ventilador para que mejorara su condición de ese traumatismo? ¿Cuál? ¿Un tórax inestable? ¿Es lo que dicen? Un neumotórax, tórax inestable. Entonces siento que hasta un tórax inestable yo tengo, para que se cure este problema, ponerlo en un ventilador, ¿no? Y objetivamente yo sé que tan pronto se resuelva esto, que puede suceder en unos días o quizás en unas semanas, lo vamos a poder destetar o quitar del ventilador y va a quedar objetivamente muy bien, ¿no? Indudablemente tiene un cierto costo. El paciente está ahorita consciente, lo voy a tener que sedar, lo voy a tener que meter en una unidad de terapia intensiva y lo voy a tener que intubar. Pero objetivamente el costo de lo que le voy a hacer es mayor el beneficio que vamos a obtener. Si no lo hacemos, se nos va a morir de su tórax inestable. ¿Ok? Entonces, es proporcionado y estoy obligado a hacerlo. Y si no lo meto al ventilador, que en este caso es obligado, es una forma de eutanasia pasiva. ¿Sí? Si no a los recursos, llegó al Ángeles porque estaba ahí cerca, pero pues no cumple con su requisita de su tarjeta de 80,000 pesos de depósito inicial y de no sé qué, pues no es posible ponerlo aquí, pero pues sé que está obligado. Entonces pues tendré a lo mejor que trasladarlo a la Cruz Roja, que ver si tiene seguro social o de qué manera, porque yo sé que estoy obligado a hacerlo. ¿Queda claro ese caso? Entonces, objetivamente, si el beneficio es mayor que el costo, pues estoy obligado a hacerlo. ¿Sí? Ahora vamos a poner el tercer caso, que es el más complicado. También es un caso que tuve. Una paciente asmática empieza con un broncoespasmo importante. Ella se sabe asmática de toda la vida, tiene 60 años. Entonces empieza con ese broncoespasmo. En su casa tienen todo para sacar, ¿no? Medicamentos, inhaloterapia, tanque de oxígeno. La familia intenta, no pueden, corren con ella al hospital. Si ustedes reciben un paciente asmático con un broncoespasmo importante que se está asfixiando, ¿ustedes la meterían en un ventilador o no? A ver, objetivamente, si yo logro que ahorita no se asfixie, objetivamente, la paciente la puedo sacar adelante, no se va a curar del asma, pero va a quedar bien. Sí. Pues, objetivamente, el ventilador en ese momento era así. Y se propuso poner en el ventilador. Unas horas después, pensando que ya había pasado el efecto anafiláctico, que ya lo que estaba irritando y provocando el espasmo se había quitado, trataron de destetar del ventilador y un espasmo otra vez. Todo entre ton y son, pasaron 3 días en terapia intensiva. Nada más de estudio de imagen habían tomado una radiografía de tórax. Horrible la radiografía de tórax, pero igual a la de hace un mes. Además era fumadora crónica, entonces tenía un enfisema bárbaro, una cardiomegalia por hipertensa, una radiografía horrible, pero nada diferente. Entonces deciden hacer una laringoscopía para ver qué está pasando, qué es lo que está irritando. Y a la hora de meter el laringoscopio, se abre en 90 grados en el bronquio. Y entonces, pues temen que hay algo que está ocupando mediastino y está elevando. Y entonces toman de una vez biopsias, ya hacen otros estudios de imagen y entonces ven claramente un tumor en el mediastino. Es un tipo de tumor que el oncólogo dice no se puede resecar, no es resistente a la radio, a la quimio y todo. Ya con este conocimiento de esta paciente, una semana después, objetivamente el ventilador es proporcionado o desproporcionado. Desproporcionado. Esta paciente, si hubiera estado sola, hubiera caído en paro respiratorio y lo hubieran encontrado muerta. Como estaba todo el mundo ahí, pues lo alcanzaron a levantar, llevárselo al hospital, llegar a tiempo para intubar. Lo que al principio se había visto como objetivamente proporcionado, hoy objetivamente es desproporcionado. Entonces, estamos aquí y podría retirar el ventilador.
Por supuesto era una decisión bien dura, porque aunque la proporcionalidad te indica que lo puedes quitar, tú dices, debe ser horrible, pues quitarle a alguien el ventilador que se asfixie. Y entonces me ocurrió empezar a revisar qué medicamentos tenía. La mujer había entrado con 2 tubos, la venoclisis y el ventilador. Para este momento ya tenía 6. Tenía entre ellos 1 para hacerle diálisis peritoneal porque ya no le funcionaba el relleno. De haber tenido 5 medicamentos, ya tenía 20. Y entre los 20 que tenía, pues tenía ahí un inotrópico. Entonces, esta mujer ya tiene insuficiencia humana. Ya le forzan la función urinaria, le forzan la función ventilatoria, le están forzando la función cardíaca. Es decir, si esta mujer no tuviera toda esta artillería encima, ya se hubiera muerto. Y entonces se me ocurrió y le dije a la familia, mire, pensando en toda mi experiencia como hada madrina, ¿cuál sería la manera en que fuera rápido, sin dolor y así como ¡pam! Pues quitar el inotrópico. Entonces, quitamos el inotrópico y 6 horas después de la última dosis, la paciente cayó en paro cardíaco y la maté o se murió. Se murió de su enfermedad. Con un tumor ahí, pues hizo un paro cardíaco que yo no le provoqué. Entonces, ese es un ejemplo de no distancia. Una medida puede ser proporcionada, se vuelve desproporcionado y con toda tranquilidad, si hay objetividad en el tema, uno puede suspender esa medida. Entonces, puede haber eutanasia pasiva siempre por quitar los cuidados ordinarios, pero con cuidados terapéuticos que son o se convierten en desproporcionados, es una no distanasia. Pero si los cuidados son proporcionados y estoy obligando, el suspenderlos también es una forma de eutanasia pasiva. ¿Queda claro el tema de la proporcionalidad? Y esto le sirve para el tema que sea, excepto los 4 que no son negociables. Entonces, cada caso lo ves con objetividad y lo puedes volver a revisar cuando conoces mejor tu caso. ¿Sí? Bien. Entonces, quedamos lo mejor posible, incluye uso de analgésicos, cuidados paliativos, por ejemplo, un anticonvulsivante. ¿Eso o provoca una distanasia? No. ¿Cura a un paciente? Estrictamente tampoco, pero indudablemente hace que esté mejor. El tiempo que le quede, pues que no esté convulsione y convulsione y convulsione. Es claramente un cuidado paliativo. Ahí entran todos los cuidados paliativos, entre ellos el dolor. ¿Sí? En lo mejor posible, siempre la obligación de los cuidados mínimos, y en lo mejor posible entra todo lo que es el juicio de proporcionalidad que se puede hacer de manera objetiva. ¿Sí? Es para cada cosa, para cada paciente, de la manera más objetiva posible, si tomando ese elemento subjetivo que les hablo. Y finalmente, y con esto voy a cerrar, ¿sí? La que sigue. Esto no es lo mismo provocar la muerte, que es una eutanasia, que permitir que alguien se muera de lo que tiene, que es evitar una distanasia o una obstinación terapéutica. ¿Sí? Y finalmente, la que sigue ahora sí. Vamos al último paso. Dijimos, primero, debo hacer todo lo posible por los pacientes. Cuando ya los conozco, y la brújula está haciendo esto hasta la distanasia, solo hago lo mejor posible. Una vez que ya tengo clarísimo qué le voy a hacer a un paciente, ya haré solo lo posible. Y en este terreno es muy importante, como les decía, el manejo del paciente en el lugar más adecuado. Hoy, en esta secularización del mundo, la muerte está tremendamente secularizada. Ya casi nadie se muere en su casa. A veces hasta ya más o menos cadáveres nos los entosan en el hospital. Aquí. Cuando antes la muerte era una cuestión natural en la familia. La gente nacía en su casa y se moría en su casa. Y los velaban en su casa. Pero hoy en esta secularización que nos sentimos dioses y yo manejo las cosas como se me antojan. En el inicio de la vida ha habido varios temas en donde nos hemos endiosado. Ya hemos tocado algunos de ellos. Y un niño chiquito, cada vez edades más chiquitas, sabe sobre el inicio de la vida y todo lo que hacen los papás para que inicie una vida. Cada vez más gráfico, más
erótico y pornográfico, porque no tiene otro término el material que les están metiendo en las escuelas. Pero cuando se van al final de vida y se muere la abuelita, que le dicen al niñito, díganle que se puede viajar, se vaya a traumar. Es tan natural el inicio de la vida como el final de la vida. Aquí nos hablamos un poquito de la secularización y por eso no ha pasado tanto el tema de la eutanasia, aunque está abierto en algunos estados, ha habido muy poquitos casos de voluntad anticipada. Porque sí tenemos cierto contacto todavía con la muerte, nada más con el Día de Muertos. Es decir, la muerte sigue siendo una realidad para el mexicano. Pero fíjense cómo al secularizar la muerte, queremos controlarla. Así como hemos querido y hemos sometido a un control el inicio de la vida, temas de anticoncepción, aborto, fertilización in vitro, clonación, etcétera, que ya vimos, se ha tratado de someter a un control el final de la vida. Y como nadie ha podido controlar, ¿verdad? Pues entonces quieren controlar el día, la hora y cómo. Por eso se ha metido el tema de la eutanasia. Entonces, una vez que ya sabemos hasta dónde vamos a llegar con un paciente, qué sí le vamos a hacer, qué no le vamos a hacer, que no lo vamos a sacar del paro si cae en paro, pues habrá que valorar qué tan importante es tenerlo en una unidad de terapia intensiva, bajarlo a un cuarto normal, o aún mejor, todos nos sentimos mejor en nuestra casa que en un hospital. Pero da pánico que esto suceda en la casa. Necesitamos también mucho más acompañamiento médico. Me acuerdo de una persona que pues, ya habían decidido que la mamá con una hemorragia cerebral baja, pues ya no le iban a hacer, ¿no?, la cirugía para drenar y no sé qué. Iban a esperar el desenlace, ¿no? Ya no iban a prolongar esa agonía y a mantenerla. Ya me dijo, es que además me la quiero llevar a mi casa porque sentí horrible que llegué ahorita al servicio de urgencias, tiene una lámpara encendida aquí, toda destapada, ahí sola porque no podemos entrar. Pues yo la quiero tener en mi casa con la luz apagada, que pueda descansar, tapadita, rodeada de sus nietos. Fue bien difícil podernosla llevar a su casa. Médicamente se podía hacer. Necesitaba cuidados de enfermería básica, aunque tenía un ventilador, una enfermera lo sabe manejar, aspiración de secreciones. Pero es bien complicado hacer el alta voluntaria, tener el equipo que quiera. Y en algunos países ha surgido la figura de los famosos hóspices. Justamente para que a lo mejor sea un entremedio, no es en la casa, pero es un lugar en donde hay más libertad, de por lo menos que le pongan su colcha, que puedan entrar a la hora que sea, que lo acompañen más. Entonces, solo lo posible es ahí. Nunca olvidemos la importancia del acompañamiento humano. Aquí no tengo mucho que decir, más que vean la fotografía. Una mano desgastada por una enfermedad, más o menos crónica, grave, rápida, no lo sé. Pero siempre la misión del médico y la familia es extraordinariamente importante. No les quitemos el acompañarlos, el permitir que los acompañe su familia en esos momentos que le queden, que no sabemos cuántos son, nadie puede saber exactamente, ¿verdad? Ni tampoco los desahuciemos de nuestra visita médica. Ya sabemos que no le vamos a hacer mucho más, pero pues preguntemos cómo está, a ver en qué podemos apoyar, etc. ¿Sí? Y aquí entra también, sigue entrando la parte de dar sentido al sufrimiento humano. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta médica? ¿No? Quedaron más o menos resueltos los casos que podrían traer en la cabeza, así de manera muy objetiva, muy concreta. Simplemente les hablo de dos figuras que hoy se han tratado de meter legalmente y nos han complicado tremendamente la vida a los médicos. Una es la figura del testamento vital y otro se llaman las directrices anticipadas o la voluntad anticipada. ¿Sí? Son documentos que son relativamente fáciles de legislar, pero muy complicados a nivel médico y a nivel real. Primero, es bien difícil ponerme en los zapatos de una circunstancia que no sé qué haría cuando llegue a ella. Yo antes decía, qué horror traer lentes de cerca, y ahora me parecen muy cómodos, aunque los traiga aquí. Si ya no veo bien, qué gusto tener. Pero antes decía, qué horror, yo no voy a usar lentes de cerca. A lo mejor alguien que empieza a necesitar bastón decía, no, yo ni de chiste voy a usar bastón. Y ahora dice, qué cómodo, porque así, o andadera, ¿no? Entonces es muy difícil ponerse en una situación hipotética de limitación, sobre todo física. Y eso consiste en testamento vital. Consiste en que tú
cuando estás totalmente sano, te pongas en una suposición de cómo quieres que sean las cosas. Primera cosa, es bien complicado eso. La mayoría de los testamentos vitales y de las voluntades anticipadas están hechas en una corriente de valoración extrínseca. Muy liberales, muy pragmáticas, muy sociobiologistas. Por ahí he encontrado solamente un testamento vital bastante personalista, que es de la diócesis de Florida en Miami, justo donde fue el caso de Terry Schaub, para que no volviera a pasar eso. Y ahí sí, pues uno puede poner directrices, ¿no? Por ejemplo, pido que para mí jamás se me retiren los 4 cuidados ordinarios, ¿no? Unas frases sobre la proporcionalidad, el que yo pueda renunciar a medidas que hoy ya son desproporcionadas, que no me ayudan, ¿verdad? Pero son muy difíciles de plantear y tristemente la mayoría han sido planteadas para introducir de manera legal el tema de la eutanasia, primero pasiva y después activa. Así es como yo veo que han ido avanzando las leyes en nuestro país. ¿Sí? ¿Ustedes saben si en su estado tienen la ley de voluntad anticipada? No, me parece que no, Michoacán no la tiene, pero bueno, tendrían que investigar ustedes. Pero bueno, este es un tema distinto, es el final de la vida, y ahí también les puedo decir, hay muchos nos, no a la eutanasia, no a la eutanasia, pero hay muchos sí. Todo lo que sí se vale hacerle a un paciente y sigue siendo parte de nuestra vocación como médico. Escogieron la carrera más bonita, es preciosa la medicina a pesar de todo el esfuerzo que sé que hacen y tendrán que seguir haciendo. Es una carrera preciosa, en donde ustedes pueden influir en la gente de una manera maravillosa. Usted es una autoridad moral sobre la gente. Entonces les dejo el reto, les agradezco otra vez su atención todo este tiempo y les agradezco el reto de que utilicen su intelectualidad para también resolver de manera científica, objetiva, intelectual, una parte de su quehacer médico que es también, que no es nada más saber las dosis de los medicamentos, el nombre de las patologías, sino es la parte ética de algo que es claramente una actividad humana. El quehacer médico es una actividad humana y por lo tanto es enjuiciable por la ética.